lo que pasó en Honduras, un movimiento interesante con Zelaya, que aunque es una experiencia malograda, todas estas cosas como que fueron vistas con anterioridad en Rearmando la Utopía. O Rearmando la Utopía se planteó una perspectiva de análisis en esa dirección. Sin embargo, en la República Dominicana no hemos podido rearmar la utopía. Estamos en eso, porque aunque el proceso... Pero es una experiencia positiva, concreta en América Latina. Porque hay muchos factores, porque eso se mezcla con otros factores. Entonces todo esto hace que Narciso sea un pensador marxista de izquierda, actualizado, de mucho peso en América Latina. ¿Qué es lo que pasa? Mira, primero, el periodo del llamado derrumbe, de la intronización del neoliberalismo, de la crisis, la gran crisis y el colapso del llamado socialismo real, trajo consigo eso a lo que tú hiciste referencia al inicio de este programa, que fue un proceso de deserciones, por lo difícil que se ponía el problema, ya se veía mucho más largo, y esas deserciones sobre todo en el sector intelectual, que venía de los grandes movimientos estudiantiles, que sin duda alguna tiene mucho más oportunidades que los sectores proletarios, que los sectores empobrecidos, aún dentro de esta sociedad. Entonces un poco tiraron la toalla, ¿no? Algunos con elegancia, sin renegaciones estridentes, o con periodo de laxo, ¿no? Pero contribuyendo, otros renegando, pasándose al PLD, al PRD, al reformismo. Tú te encuentras Moisés Blanco Genao, terminó en una porquería reformista. Pero bueno, son incontables la cantidad. Eso tuvo un efecto tremendo. Un efecto para limitar la reproducción de las ideas. Redujo el número de revolucionarios que hacían esfuerzos de pensar y de elaborar. Y además esto motivado también con una degradación del sistema escolar, bestial. Porque cuando tú tenías el movimiento estudiantil, aunque fuera más pequeño, la población estudiantil universitaria era mucho más calificada, y la secundaria también, absorbía más fácilmente las ideas. El problema de la baja escolaridad, de la ignorancia, este problema también influye en este proceso. Yo recuerdo que cuando este libro se editó, esta es la primera edición, son 2 ediciones, yo le regalé, porque esto no fue hecho por el partido, fue un esfuerzo propio, y con un financiamiento, un crédito de una impresora amiga, y yo se lo pagué con la venta del libro. Yo le regalé 100 libros al PCD. Pero, oye, marcharle a esto en esas condiciones fueron pocos los que marcharon. Bueno, pero se ha seguido difundiendo en alguna medida. Y también hice un esfuerzo sobre América Latina, donde ese debate estaba. Y donde entonces ahí, las condiciones de escolaridad, las condiciones de debate no se degradaron tanto. Todo lo del sistema, lo que hizo Balaguer en el sistema educativo aquí es terrible. No compares, tú ibas a Argentina y te montabas en un taxi y el tipo era un doctor. Cuando tú comenzabas a hablar de política y de teoría, un trabajador argentino, pero pasaba lo mismo en Chile, pasaba lo mismo en cierta medida en un sector de la propia Venezuela. Pues en Venezuela hay una solidez que permitió que muchos cuadros se conservaran aún en el marco de la crisis de las izquierdas. Entonces, el proceso de recomposición es más lento. Además, no olvidemos jamás lo que significó sobre esta isla pequeñita, sobre esta parte de la isla, la intervención, la acción contrarrevolucionaria por intervención imperialista del 65 y toda su prolongación. Oye, eso tiene un efecto tremendo en el freno del proceso. Y cuando nos estábamos recuperando con lo del Frente de Izquierda Dominicano, el FIT, un proceso que unificó bastante las izquierdas, vino todo el impacto del derrumbe sobre este país. Pero no solo, la derrota en Nicaragua, cómo gravitó sobre esto. El no triunfo en El Salvador desde el movimiento insurgente. Todo eso fue gravitando en la fuerza para producir retrasos que todavía se sienten con fuerza. Y una
una separación fuerte entre las generaciones revolucionarias del siglo XX y las nuevas generaciones. Ya diezmado el sector medio de las capas medias revolucionarias de los 60 en las condiciones que yo te digo. Fíjate que las inquietudes nuevas vienen de ese sector, del sector juvenil de clase media, de capas medias. Donde tiene que venir realmente. Claro, porque esa es la historia. Y fíjate que no tiene su epicentro en la UAS. Es un problema de lectura, de escolaridad, de todo esto. Claro, eso está todavía, eso no ha llegado a un nivel de politización, ni han entrado en la fase de la discusión de todos estos grandes temas y las alternativas. Ese es un tema que se nos va a quedar, porque esos muchachos han estado replanteándose la política a partir de valores propios, de pensadores propios, de las raíces y de las tradiciones de este pueblo. Narciso, el tiempo se nos va. Solo, oye, aquí hay una parte de los jóvenes que está leyendo a Bakunin, sí, negando un Estado, en vista de que este Estado es tan degradado. Bakunin da ideas sobre, y los teóricos anarquistas dan ideas sobre la negación del Estado, y por eso muchas veces se interesan. Pero bueno, ahí hay un filón para tú formar los nuevos conductores de los procesos. Vamos a tener que hacer otra conversación con ese tema de lo nacional. Narciso, parece hoy impensable que en el mundo estemos hablando de presos políticos. Por ejemplo, en Puerto Rico todavía quedan presos políticos. Presos en Estados Unidos. De luchadores independentistas. Está el caso de los presos en Guantánamo, a partir de lo que ocurrió en Irak. Y el caso de los 5 presos cubanos en Estados Unidos. ¿Cómo valora hoy, Narciso, esta situación internacional en que se plantea el tema del predominio de la democracia y de los valores de los derechos humanos? Hay una gran farsa desde los países que se proclaman líderes de la democracia y la libertad. Todo esto ha devenido en una pseudodemocracia y además en grandes simulaciones y tratamiento desigual de los temas. Es decir, son países que hablan de la democracia y son capaces de destruir con bomba a otro país. Y no solo meterlo preso en Guantánamo, porque hablábamos de los 5, una aberración, una cosa indignante, ¿no? Gente que lo que estaba evitando la acción terrorista en territorio estadounidense y contra su propio país. Y entonces lo condenan de esta manera. Pero tú tienes los de Guantánamo, ahora mismo ese caso explotó, después de la gran promesa de Obama y las torturas, las situaciones que hay en Guantánamo. Pero tú te vas todavía a los presos en Perú, que se olvidan por momentos. Los del MRTA están presos todos, en cárceles tumba. Los presos de Colombia, ¿no entiendes? Son cosas abusivas. Ese es el mundo de hoy, un mundo de desafío. En Democracia TV, desafiando las ideas y lo que debe ser un nuevo discurso político en nuestro continente y sobre todo en República Dominicana. Hemos conversado con Narciso Izaconde, a quien agradecemos que haya dispuesto su tiempo para esta conversación, y dejamos algunas conversaciones pendientes, Narciso, aquí en Democracia TV. Vamos a despedir el espacio de hoy con una canción de la autoría de Antonio Guerrero, uno de los 5 cubanos presos en los Estados Unidos, una canción bellísima, Aguas Claras. Como el agua, clara y pura, corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura, corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura.
hay dolor que no sea tuyo, no hay sufrir sin compartir. Se ha de tener un orgullo, saber dar sin recibir. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. Como el sol cálido ardiente le da su luz a una flor, desprendido, complaciente, ha de brindarse el amor, sí. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. Verás lo bello del mundo cuando más amor le das, y su esplendor más profundo cuando vivimos en paz. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. Ayer sentado en el campo donde mi verso cultivo, una paloma volando me trajo un ramo de olivo. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la